Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, 30 de septiembre. Mis hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. San Jerónimo, el traductor de la Biblia del griego al latín. Le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, las intenciones de nuestro corazón se hagan realidad, y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este martes 30 de septiembre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Y gracias a esta fiesta es que el mes de septiembre es catalogado como el mes de la Biblia. Recordemos que San Jerónimo fue el traductor de la Biblia que estaba en hebreo y griego al latín, y gracias a este grande hombre es que la Sagrada Escritura ha ido también pues pasando de generación en generación después a través de las diferentes traducciones. Hoy le pedimos al Señor que por intercesión de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, nosotros recibamos el don de poder entender las Sagradas Escrituras. Que Dios nos dé ese don a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a ustedes a que nos adentremos un poco en esta perícopa que hemos escuchado para este martes. Recordemos que estábamos leyendo el capítulo número 9 del Evangelio de San Lucas. Ya llevamos, mis hermanos, toda la semana pasada y parte de esta semana escuchando este capítulo número 9. Hoy llegamos al final. Hoy hemos escuchado los versículos desde el 57 hasta el 62, que es también la antesala, aquello que abre al capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, donde encontramos la misión de los 72 discípulos. Esta perícopa que hemos escuchado en este día la podemos dividir en tres grandes partes. La primera parte que nosotros encontramos es un Jesús caminante, al cual le piden a alguien que lo deje seguir, y el Señor pues sencillamente le muestra que para la misión es necesario la carencia de lo esencial. La segunda parte, nosotros encontramos una serie de renuncias frente al compromiso por el reino de los cielos. Y la tercera parte es una serie de condiciones, las exigencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a centrarnos en la primera parte, versículos 57 y 58. Exigencias de la vocación apostólica. Vea qué interesante esto. Dice la Biblia que mientras iban caminando, es decir, la Sagrada Escritura nos muestra a nosotros
a un Jesús que es un caminante, que es un transeúnte. Este Jesús de Nazaret es un misionero. Podemos comparar esta misión de Jesús también con Abraham en el Antiguo Testamento. Recordemos que desde que Dios lo llamó en Génesis capítulo 12, Abraham siempre fue un caminante, siempre fue un transeúnte que iba detrás de el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Pues esa promesa cumplida se llama Jesús de Nazaret, nuestra heredad, nuestra alcázar, nuestro Señor Jesucristo es la promesa cumplida. Y aquí vemos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un caminante. Y mientras iban caminando, ya el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 12, había hecho elección de los 12. Los 12 seguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo les había dado a los 12 poder y autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos, para predicar la palabra del Señor. Los 12 seguían a nuestro Señor. Y entonces el Señor iba caminando con su grupo apostólico. Y dice la Biblia, escúcheme muy bien, no dice quién, sino dice uno le dijo. Tal vez ese uno que le dijo al Señor nos está representando a todos y cada uno de nosotros. Este le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, porque se lo repito, el Señor siempre está en continua misión. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y vea la respuesta tan interesante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, el Señor está hablando acerca de la carencia de lo que es esencial. No debemos instalarnos cómodamente a aquellos que queremos predicar la palabra del Señor. Tenemos que parecernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siempre está en continua misión, que siempre está caminando, que siempre está avanzando, que siempre está impactando más pueblos, más ciudades, más lugares. No debemos instalarnos cómodamente, y si nosotros queremos entrar en esta misión de Jesús de Nazaret, tenemos que saber que vamos a tener carencia aún de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Vea qué interesante esto. Un lugar donde dormir. ¿Qué es lo esencial? Algo con qué comer. Los misioneros siempre dependen de la divina providencia. Por eso dice el Señor, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, tienen un lugar donde vivir. En cambio, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Se lo repito, el Señor está hablando de la carencia de lo esencial. Y muchas veces a los misioneros nos pasa eso, la carencia muchas veces de lo esencial. Vea qué interesante esto, aquí en el marco de esta pandemia, lo digo yo como testimonio, mis hermanos y mis hermanas. Cuando yo llegué aquí a Colombia en febrero de este año, vine a una consulta médica odontológica. Tenía que hacerme una cirugía en mi boca, un implante de hueso y entre otras cosas que todavía no lo hemos terminado. El día de ayer fue un día muy duro para mí a nivel odontológico, una reconstrucción dental que se está haciendo. Sin embargo, ahí vamos avanzando. Yo vine a Colombia y fui pues intervenido quirúrgicamente. Cuando me intervinieron, 3 días después inicié el tema de la pandemia en este país. Yo no venía a quedarme, yo venía a una cirugía, a recuperarme e irme para Nicaragua, León, Nicaragua, la diócesis de León, a seguir con la comunidad a la cual pertenezco, los misioneros marianos, y sencillamente quedé aquí en este país. Lógicamente que pues yo tengo familia, mis hermanos, mi mamá, mis hermanas, que me acogieron pues como siempre, con amor, con mucho compromiso, con mucha alegría, pero he estado de casa en casa, de lugar en lugar, mientras hemos pasado la pandemia. Los primeros 3 meses en la casa de mi mamá, después viajamos aquí a Bogotá, Colombia, donde me encuentro, a vivir en la casa de mi hermano. Y dice uno, a veces nosotros los misioneros carecemos de lo esencial, un lugar donde recostar la cabeza. Claro, la divina providencia, a través de diferentes personas, Dios a uno le provee, como diría el padre Abraham en Génesis 22,
8, Yahvé Jireh, Dios el proveedor, Dios provee. Y lógicamente que sí, pero sin embargo esto se cumple. Muchas veces no tenemos dónde recostar la cabeza. Si se pone uno a compararse tal vez con una persona que ya esté sentada con su vida hecha, un padre de familia, una madre de familia, con su hogar, que tengan una casa, un techo, una cama y todo lo esencial, lo normal, salen a trabajar, llegan a dormir. Sin embargo, un misionero no sabe en dónde va a dormir, porque por lo general siempre carecemos de lo esencial y no debemos instalarnos cómodamente, porque debemos aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es un caminante, que es un transeúnte, que es un misionero y nunca deja de caminar, siempre está en continuo avance. Es más, a partir de mañana vamos a ver esta decisión radical de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de llamar a otros 72 para que sigan esta misión, para que sigan predicando, para que sigan extendiendo el reino de Dios a través de la predicación, a través de la palabra. Entonces, esta primera parte es una persona que quería seguir a Jesús, pero el Señor Jesucristo le muestra que no debe instalarse y que debe carecer de lo esencial. El Señor no le dice que no. El Señor le da una respuesta y frente a esta vocación que él quiere tomar y la respuesta que le da el Señor, entonces esta persona tiene que estudiarla para así darle a su vez una respuesta a nuestro Señor Jesucristo, si lo quiere seguir o no lo quiere seguir. Aquí el Señor no le dice que no, solamente le abre el prisma, le muestra verdaderamente cómo es la misión, los seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cambio, la segunda parte, vea qué interesante esto, ya no le dicen a Jesús que lo quieren seguir, sino es el Señor el que llama. Es el Señor el que da la vocación, el que hace el llamado. Dice el versículo 59 y el versículo 60, que hacen parte de la segunda parte de esta perícopa. Dice, a otro le dijo, sígueme. Vea qué interesante esto. Esto es una vocación. Dios está haciendo un llamado a esta persona que no dice el nombre, ni siquiera dice quién es. Le dice, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Hay personas que no entienden muy bien esta perícopa, estos dos versículos bíblicos, sobre todo el 60, donde el Señor Jesucristo le responde a este hombre que deje que los muertos entierren a los muertos. Y nosotros tenemos que entenderla de dos maneras. Primera manera, nosotros los católicos creemos en las obras de misericordia corporales. Y una de las obras de misericordia corporales es enterrar a los muertos. Recordemos que las otras 6, porque son 7, aparecen en San Mateo capítulo 25, versículo 39 en adelante, cuando el Señor dice, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me llevaste salud, estuve preso, me visitaste. Entonces son obras de caridad, obras de misericordia corporales. Hay corporales y hay espirituales. Entonces hay 6 en el Evangelio de San Mateo. ¿Y en dónde aparece la número 7? Enterrar a los muertos. ¿En dónde aparece? En el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías. Ayer meditábamos acerca de San Rafael Arcángel, que aparece también en este libro de Tobías. En el libro de Tobías aparece esta séptima obra de misericordia, que es enterrar a los muertos. Y era una acción que verdaderamente ejercían los judíos piadosos y ejercían los primeros cristianos. Nosotros podemos ver cuando el primer mártir, el protomártir, San Esteban, lo mataron a pedradas. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor? Pues enterrarlo. Nosotros podemos ver cuando decapitaron a Juan el Bautista. ¿Qué hicieron los discípulos? Enterrarlo. Nosotros podemos ver cuando crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hicieron los discípulos? Enterrarlo. Nosotros podemos ver en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 11 en adelante, cuando iban a enterrar al hijo único de una viuda.
la viuda de Naín. ¿Qué iban a hacer? A enterrarlo. Y así nosotros podemos ver que esta es una obra de misericordia y el Señor no se está oponiendo a que se entierren a los muertos de ninguna manera. Solamente que hay personas que se escudan en esto para no seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es importante saberlo, que hay personas que le dicen al Señor, no te sigo, Señor, hasta que yo entierre a mis padres. Entonces le da, como dicen por ahí, largas al seguimiento de Jesús de Nazaret, y lo que están esperando es que sus padres mueran para poder seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aún los padres en vida pueden tener un hijo que sea misionero, es a lo cual se dedica esta perícopa, o a lo cual se refiere. Es un compromiso por el reino de los cielos, porque la muerte puede ser física, pero también puede ser la muerte espiritual. Dice la Biblia Jerusalén en el comentario del versículo 60, la muerte es a la vez física y espiritual. Entonces lo que el Señor le está diciendo a este hombre es una renuncia. ¿Una renuncia para qué? Para comprometerse con el reino de Dios, para comprometerse con el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo da una vocación, el Señor no quiere que nosotros pongamos algo por encima de esa vocación. Es importante que el día que usted ponga algo por encima de esa vocación, ese día usted no sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo tengo una historia de una persona que quiero mucho, que Dios lo llamó para ser religioso, para ser seminarista. Y este hombre, siendo laico, dijo, bueno, yo voy a seguir al Señor en esta vocación que Él me ha dado, pero primero voy a trabajar para pagar mis deudas. Y entonces este hombre se fue a trabajar para pagar las deudas, y es el día de hoy que no ha terminado de pagar las deudas y sigue trabajando, y entonces no siguió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la misión que Dios le ha dado. A eso se refiere nuestro Señor. No pongan excusas, no den largas para el seguimiento. Cuando el Señor Jesucristo le dice a este hombre que tú vete a anunciar el reino de Dios, ahí verdaderamente, mis hermanos y mis hermanas, está la clave. La clave está en ir a anunciar el reino de Dios a costa de lo que sea. Escúcheme muy bien, cuando el Señor llama, nosotros tenemos que dar una respuesta. Hay gente que dice, Padre, ¿será que yo tengo vocación? Y la respuesta es esta: Dios llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios llama. Romanos 11:29. Cuando Dios hace un llamado, cuando Dios da un don, nunca lo quita. Dios no quita sus dones ni retira su llamado, dice otra traducción. Entonces Dios llama, Dios te está llamando. ¿Y cuál es la respuesta que le quieres dar al Señor? Si esa respuesta es una respuesta positiva, pues vete a seguir al Señor como Dios te ha llamado. Recordemos que nosotros somos llamados en los diferentes estados de vida. Hay 3 estados de vida dentro de la iglesia. Está el casado, está el consagrado y está el soltero. Y desde ese estado de vida, Dios te hace un llamado, te da una vocación. Si es a la vida religiosa, pues vete al convento, vete al seminario, dale una respuesta favorable al Señor. Si es al matrimonio, pues dale una respuesta favorable al Señor. Y si es a la vida de soltero, dale una respuesta favorable a nuestro Señor. Pero no dejas que absolutamente nada te impida seguir al Señor y Salvador Jesucristo, y sobre todo a anunciar el reino de los cielos. Recordemos, compromiso con el reino, comprometidos con el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora la tercera y última parte, versículos 61-62. Hay algunas condiciones para seguir a nuestro Señor. Dice el Señor que Él le da un llamado a otro. Escúcheme muy bien esto. También otro le dijo al Señor, te seguiré como el primero. El Señor había recibido del primero esta petición, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Él dice, te seguiré, Señor, pero da una condición: déjame antes ir a despedirme de lo de mi casa. Y vea qué interesante la respuesta de Jesús. Dice el Señor, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo es exigente
en su llamado, porque muchas veces cuando ponemos condiciones para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no terminamos siguiéndolo, terminamos abandonándolo. Y este versículo bíblico es el que abre a la misión de los 72 discípulos que vamos a escuchar en el capítulo 10, versículo 1 en adelante hasta el versículo 20. Y hemos escuchado en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, el llamado que el Señor ha hecho a sus apóstoles. Y ese llamado, esa respuesta fue precisa, concisa, rápida y sincera, mis hermanos. Entonces el Señor está poniendo como ejemplo a sus apóstoles. Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén. La tercera anécdota es propia de Lucas y se encadena con la misión de los discípulos. Revisar y confrontar Mateo 13 y San Lucas capítulo 10, que es la misión de los 72. El Señor está poniendo como ejemplo a aquellos que se han convertido en seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquellos que hemos leído un poco la Biblia, tenemos que hacer una comparación entre esta persona que le dice a Jesús que lo va a seguir, pero le pone una condición, que primero lo deje ir a despedírselo de su casa, y el Señor le dice no. Lo tenemos que comparar con Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. La vocación que recibe Eliseo por parte de Elías. Elías llama a Eliseo y Eliseo le dice en Primera de Reyes 19, 19, déjame ir a despedirme de los de mi casa. Y Elías le dice, vete a despedirte. Él va y mata a los bueyes. Y eso es importante porque al matar los bueyes, mata a aquello, es decir, que despega de aquello que lo tiene atado a un pasado, lo tiene atado a una realidad que no le permite seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, lo que hace el profeta Eliseo es quitar toda condición para seguir a nuestro Señor a través del llamado que le hace el profeta Elías. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre, a esta persona que le dice que lo deje seguirse, pero le pone una condición para seguir. Para seguir a Jesús nosotros no tenemos que poner condiciones. Las condiciones las pone nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que aceptar el llamado del Señor. Tenemos que dar una respuesta positiva, así como lo hizo la Virgen María. La Virgen María recibió de parte de Dios una vocación. Dios la llama y le dice a ella que si quiere ser la madre de Dios, la madre del Mesías, la Theotokos. Y la Virgen María dice sí, un sí rotundo, un sí radical, que sostuvo hasta las últimas consecuencias. Que ojalá nosotros hoy en estas exigencias de la vocación apostólica podamos darle una respuesta favorable al Señor y podamos seguirlo sin importar cualquier cosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Permítenos, Señor Jesús, caminar a tu lado sin que perdamos el paso hasta la meta de Pascua. Y fortalécenos con el fuego de tu Espíritu, que disipe nuestros miedos y egoísmos. Haznos mensajeros de paz y de amor. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, 30 de septiembre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, el traductor de la Biblia del hebreo y griego al latín, la famosa Vulgata. Gracias a estas fiestas que septiembre es considerado como el mes de la Biblia. Y en este mes, mis hermanos, yo los invito a que ustedes adquieran la Sagrada Escritura para que lean. Recuerden que el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo, decía este grande santo San Jerónimo, y tenemos que tener un conocimiento de la Biblia leyéndola, mis hermanos. Pero esta Biblia carismática también tiene unos comentarios acerca del Espíritu Santo muy hermosos, que yo quiero que ustedes la tengan, la lean, la mediten
y estudien la Biblia carismática. ¿Cómo la pueden conseguir? En mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página pueden comprarla. Si no saben comprar por línea, entonces les dejo el número telefónico de la librería Ángel, el enviado de Dios para ti, y a través de este número de WhatsApp ustedes pueden hacer sus pedidos que se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden, mis hermanos, la Biblia carismática, léanla a partir de este día. Mis hermanos, antes de irme, también les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal. Ya llegamos a 305,000 suscriptores. Recuerden que vamos camino hacia el 1,000,000. No podemos parar. Jesús es un caminante. Jesús es un transeúnte. Nosotros tampoco podemos parar en la misión. Tenemos que seguir, avanzar. Pero para avanzar necesito de su ayuda. Por favor, rompa el miedo y el egoísmo y suscríbase a mi canal de YouTube, que es totalmente gratis y me ayuda a crecer para seguir llevando la evangelización al mundo entero. Y por último, la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos sacar este proyecto adelante, mis hermanos y mis hermanas, pero para poderlo sacar adelante necesito de su ayuda. No le pido mucho, regáleme $1 una vez en su vida para extender el evangelio, para extender la evangelización, que yo sé que Dios se lo va a devolver al 100 por uno y yo se lo voy a agradecer y voy a orar por usted siempre. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, para terminar este programa quiero impartir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.